nombre es Magdiel Trejo Ríos Grisales. Yo vine de Belén de Umbría, por ahí en el año de 1952. Y nos instalamos aquí porque mi padre venía pues problemas de violencia, liberal y conservador. Entonces ya comencé a estudiar aquí y estudié hasta el tiempo de estudio de ese entonces, ¿no? Que era por ahí hasta el quinto nada más de primaria. Y entonces, después de haber estudiado, que llegué por a los 17 años, me dio por aprender este trabajo que tengo aquí, zapatería, porque en ese tiempo la zapatería era un trabajo que era bueno, había mucho empleo en ese sentido, ¿no? Y entonces ya comencé a aprender y aprendí con un señor que todo el mundo aquí lo distingue, que se llama Clemente Caborda, de la familia de Cachaco, de todas esas gentes y ya comencé a trabajar, me aprendí, comencé a trabajar en zapatería hasta este momento. Pues ya hasta que me muera, porque no hay más, ya para dónde voy a coger, ¿cierto? Siempre aquí habían como 4 zapaterías. Aparte pues de diferentes personas, estaba la de Clemente, que es donde aprendí, un señor don Ramón Tejada, estaba Valeriano Betancourt, el padre de Alberto, y estaba Oliverio Marín, y había otro señor que no me recuerdo, se fue para Medellín, y así, todo sucedió así, y de ahí ya yo, pues, con el tiempo, pues también me conseguí compañera y formé el hogar. Ya la zapatería ahora se trabaja muy diferente, ya no es como la otra vez que uno cogía un zapato a hacerlo desde el principio hasta terminarlo, ahora ya no, ahora ya vienen por partes o ya los pegantes son diferentes, ya en ese tiempo se trabajaba a base de puntilla todo, ahora ya no, ya todo es pegante, hilo y cuero y materiales sintéticos. En ese tiempo no había materiales sintéticos ni nada, porque no habían fábricas, ¿no? Cuando comenzaron a surgir fábricas como fue Croydon la primera, entonces ya en Cali, por ejemplo, se iba en ese tiempo Cali comenzó a salir Croydon y todas esas empresas y comenzó a adquirir personal, y entonces la gente comenzó a irse para Cali. Y ya nosotros pues no nos industrializamos, si nos hubiéramos industrializado, creo yo, hubiéramos puesto, es decir, al par del progreso de la industria, yo podía tener una factoría diferente, ¿no? Es decir, fabricar zapatos de una manera, pues, al medio que existe ahora, de los materiales diferentes, que en ese tiempo no era sino cuero. Ahora ya la mayor parte del calzado es sintético. Y entonces en ese tiempo era muy bueno trabajar, daba mucha rentabilidad. Pues es que la violencia fue general en todo el país, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, nos contaba que él, por ejemplo, tuvo que ir de Belén porque le iban a matar, ¿cierto? Bueno, y él nos cuenta que él se fue para el valle
y nosotros nos quedamos más o menos como un año sin saber nada de él, porque era difícil las comunicaciones. En ese tiempo la comunicación era a base de telegrafía, ya no había teléfono en ese tiempo, todo era, uno iba ponía un mensaje y eso era. Y entonces no le queda difícil y nosotros creíamos que lo habían matado o algo así porque él se fue para el valle y él nos cuenta que eso era tremendo por allá, como la violencia. Y entonces resulta que nosotros en Belén teníamos 2 fincas, ¿no? Y entonces en ese tiempo mi mamá era una mujer que como le digo, era lo que lo digamos ahora como ingenua o así, muy mujeres de ese tiempo que no sabían ni comprar una libra de arroz. Y ella firmamos, no sabía firmar casi, pues sí, haciendo ahí unos. Y mi papá, como se fue, dejó alguna deuda por ahí donde vendía el café, una deudita o algo así, entonces aprovecharon eso y le cogieron una firma a ella y entonces le quitaron una finca. Y entonces ya mi papá se dio cuenta y entonces antes que le robaran se fue ahí, la bregó y la vendió. Y entonces ahí fue con la plata de allá, se vino para acá, con la plata de una finca se vino para acá. No sé cómo le pidió por venirse y entonces compró aquí, por allí por Calle Larga, un pedazo de tierra. Pero aquí también había una violencia tremenda. Aquí habían, por ejemplo, grupos guerrilleros o algo cuando llegamos. Y entonces comenzamos a hacer vida aquí, en medio también de violencia, pero aquí era violencia liberal, más harto, y conservadora también, pero era siempre difícil. Y bueno, ahí nos fuimos metiendo hasta que logró el pueblo ¿cómo le digo? Logró el pueblo como liberalizarse, ¿no? Ya, de lo que estaba pasando. Y entonces encontramos de que ya comenzaron y llegaron en ese tiempo, llegaron los españoles, ¿ya? Con el fin de pacificar el pueblo. Y entonces ahí comenzó un español de eso que le decíamos el hermano Torti Soriano. Entonces comenzó a instalar, a crear grupos de deporte. Y entonces ya nosotros nos fuimos asociando con él y todas las cosas y ahí entonces ya comenzamos nosotros, el pueblo, a meterse en el problema del deporte, ¿no? Pero siempre había mucha violencia, pues, constante. Uno, por ejemplo, el día domingo por aquí a veces pasaba, pues, se dan cuenta que han matado 4 o 5. Como en ese tiempo no habían casi carreteras ni nada, muy poquito. Sí, entonces nosotros, el hermano Torti, José María Torti, el nombre de él, entonces fuimos haciendo ellos comenzaron a hacer el colegio, y a ponerle mano a muchas cosas, ¿no? Y a conseguir recursos, ¿no? Y entonces comenzó a formar grupos de deporte.
Y cuando él no sabía ni de eso nada. Y, y comenzó a hacer campeonatos de fútbol. Y claro que antes, cuando nosotros vinimos aquí, había un equipo que se llamaba Deportes Gobi. Fue el primero que yo conocí aquí, antes de venir ellos. Pero ya cuando ellos vinieron, entonces ya se establecieron otros equipos que ya se formaban en el campo, en cada vereda. Nosotros íbamos a jugar por allá y ya se comenzó a establecerse todo eso. Y a lo último, entonces, ¿cómo le digo? Como que se fue haciendo una amistad, ¿cierto? Ya la gente siempre interesada por ir a ver a jugar fútbol. Llegaron a existir hasta 80 y él anualmente hacía fiestas, anualmente, con el fin de dar los incentivos, los trofeos a los campeones y bueno, todo eso. También salíamos para otros pueblos, Oaxaca, fuimos a Jericó también, y así, pero por aquí siempre sufríamos mucho, porque resulta que todos los pueblos para allá eran contrarios, eran conservadores. Y entonces, como aquí había guerrilla, aquí había uno que manejaba esto, que le decían no me recuerdo bueno, era el jefe guerrillero de aquí. Venganza. Y entonces uno iba a otra parte y eso le gritaban por allá y a veces lo tenían que sacar guardiado con ejército y todo porque era difícil. Esa es otra cosa. Nosotros formamos equipo. Por ejemplo, yo pertenecía a un equipo que se llamaba Bavaria y había otro que se llamaba Occidental, el colegio, el liceo allá arriba en Vocacional, y aquí el liceo también tenía unos buenos equipos. Pero nos sosteníamos a base de, ¿cómo le digo?, de rifas. Nosotros salíamos por ahí a pegar, teníamos un poco de amistades de damas y las poníamos como, ¿cómo se le dice? Como las madrinas. Sí, las madrinas, eso. Y esas nos colaboraban, salían a pegar insignias a la gente aquí en el... Y entonces la gente daba así, o rifas. Y también nosotros colaborábamos porque era muy diferente ahora. En ese tiempo, ¿qué le digo? El estadio arriba, eso era un potrero ahí, un plan, y allá jugábamos nosotros. Cuando comenzamos, pues estábamos jovencitos. Y así, en ese tiempo no existían los balones que hay ahora. A veces hacíamos los balones de los cuadernos que los cogíamos y hacíamos. O usábamos una pelota que venía grande, que traía un poco de abecedarios. Yo creo que eso no lo conocía. Los guayos nosotros los hacíamos. Eso lo hacíamos con taches de cuero y todas esas cosas. Ese era ¿cómo le digo? Algo muy... Yo a veces tenía que hacer en la semana 20, 30 pares o algo así cuando habían campeonatos. Y eso había que hacerlo a punta de mano. Pero muy diferente era ahora. Si yo, por ejemplo, le hubiera prestado atención al deporte, no estaría trabajando tal vez en zapatería.
Yo hice un curso en Manizales como de 20 días con, con, con entrenadores profesionales y todas las cosas. Muy bueno para venir y yo estuve dirigiendo un tiempo la selección Quinchía y todo, pero a lo último, no sé, uno no piensa en que todo va a cambiar. Y entonces me fui retirando el tiempo y la edad y todas las cosas, entonces ya uno ya va, pero yo creo que ahora ya la forma en que se maneja todo, ahora hay buenos escenarios para jugar, hay ayudas del Estado, toda una cantidad diferente a ese tiempo. En el tiempo que yo estaba o estuve, había más interés en el deporte que ahora. Yo no sé, creo yo, porque en ese tiempo habían unos campeonatos, siempre diario eran campeonatos aquí, cuadrangulares, que jugábamos con Anserma, con Río Sucio, con Ajón, y a veces también campeonatos con selecciones, selección Pereira, la selección Quinchía, y bueno, y eso la gente iba y se llenaba, ahora es poquito. Yo no veo, aquí por ejemplo en Quinchía habían unos equipos muy buenos, aquí hay como malamente pues hay 6 o 8 equipos muy buenos y todos jugaban aquí campeonatos y eso la gente, y había muy buenas barras y las cosas. Nosotros por ejemplo jugábamos con los, pues aquí decía que campeonato, y siempre aquí habían los que dominaban más el campeonato, era Occidental, Bavaria, Liceo y la escuela de arriba, el núcleo, un equipo. Y eso, le digo que en finales a veces hasta le decían a más harto a las damas que no subieran, porque era que se ponía caliente. Sí, por miedo había mucha visión. Ahora yo no veo ese fervor ahora en él. Sí, hay equipos por ahí, pero son equipos ¿qué le digo? Como de recocha. Porque nosotros en ese tiempo íbamos a entrenar en la semana, nosotros eran equipos, por ejemplo, Bavaria, nosotros, y así eran los otros. Teníamos en la semana, teníamos que ir a entrenar por la mañana, tales días y por la tarde. Sí, teníamos un lugar donde nos reuníamos, que era donde colgábamos los trofeos y toda esa cantidad de cosas. Colombia, potencia de la vida.